Amén. Señor, te queremos conocer. Abra su Biblia ahí en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 3. Sigan con su mirada, le voy a dar lectura desde el versículo 1 en adelante. Dice la palabra: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: Míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Incline su cabeza, vamos a hacer una oración por la palabra. Amado y bendito Padre, te agradecemos en esta hora por estos momentos de alabanza, Señor, donde podemos cantarte nuestro agradecimiento, Señor, y expresarte lo que queremos, Señor. Te queremos conocer. Y en esta hora, Padre, te pedimos que seas tú en la vida de nuestro hermano Alejandro, que use su vida para darnos esa palabra que necesitamos. Señor, sé tú abriendo sus labios, toca nuestros corazones, abre nuestros oídos, que estén atentos, Padre, a lo que Él tiene preparado, que tú le has dado, Señor. Gracias te damos en esta hora, en el bendito nombre de tu Hijo, nuestro amado Señor y Salvador Jesús. Amén. Tome su lugar. ¿Cuántos de ustedes recuerdan el- la predicación del aniversario? Levanten su mano. ¿Sí? ¿De qué se trató? De ir contra un par de personas. De, de exhortar a los jóvenes. Sí, sí, sí. Sí, yo pedí ese audio para compartirlo en el grupo de amigos, para que algunos entendieran algunas cosas. Pero, sí, eso es lo que se quedó en la memoria de todos. Pero, ¿sí recuerda cuál fue el tema? ¿Cuál fue el tema? Cerca, pero no tanto. Conocer la voluntad de Dios. El tema tenía que ver con conocer la voluntad de Dios. De ahí se desencadenó este ejemplo que todos recordamos. Pero el tema es conocer la voluntad de Dios. Y cuando el pastor nos hablaba acerca de conocer la voluntad de Dios, y si recuerdan poner este ejemplo de los faros acerca de señales claras que el Señor nos da para saber si es su voluntad o no es su voluntad. Mencionaba una lista de cosas, mencionaba sin duda alguna lo más relevante es la palabra. Tenemos en la Biblia prácticamente todo como para saber si lo que vamos a decidir tiene que ver con agradar o no a nuestro Dios. Pero había otras situaciones. Mencionaba el pastor las circunstancias, mencionaba el pastor la paz que da el Señor cuando tomamos decisiones. Y hubo una cosa en particular que mencionó en la que no ahondó demasiado, pero a mí me pareció muy relevante. Y fue la sobrenaturalidad.
Una de las cosas que Dios hace para confirmar cuando algo es su voluntad es hacer algo sobrenatural. Y yo quiero enfocarme mucho en eso porque creo que algo de lo que nos sucede a los seres humanos, y por supuesto que los cristianos estamos en ese grupo de seres humanos, es que solemos cargarnos mucho hacia un extremo de cualquier pensamiento. En este caso de lo sobrenatural, tendemos a cargarnos a dos lados. Tendemos a cargarnos a dudar y a no pensar que Dios puede hacer algo sobrenatural. O tendemos a cargarnos a pensar que todo lo que Dios va a hacer es únicamente a través de lo sobrenatural. Y entonces, en ambos extremos tenemos conflictos, porque en un conflicto donde creemos que Dios únicamente se mueve por cosas sobrenaturales, si yo no veo algo sobrenatural frente a mis ojos, tengo dudas de lo que Dios hace. Pero en el otro extremo, si yo no creo que Dios va a hacer algo sobrenatural, tampoco lo espero y tampoco lo pido. Y voy por la vida con el temor o con la duda o con el pensamiento de que Dios ya no hace ese tipo de cosas. Yo no sé si usted sabe que se encuentra en alguno de estos dos espectros cargado hacia uno de los lados. Pero yo sé que es algo común y voy a hablar de algunos hermanos en esta ocasión. Si usted recuerda también, cuando compartían nuestros hermanos su testimonio en el fin de año, mire, todas estas cosas de las que estoy hablando, sí medianamente las recordaba, pero pude ir a visitarlas porque están ahí en internet. Así que si usted no se acuerda o duda de lo que estoy diciendo, puede usted también consultarlas ahí en YouTube, ahí están las predicaciones. La del aniversario, los testimonios de fin de año, todo eso está ahí, ¿sale? Compartían los hermanos su testimonio y estaba Fer ahí compartiendo su testimonio, ¿lo recuerda? Y él dijo que estaba pidiéndole al Señor que le dijera cómo lo iba a servir, que él quería servirlo y entonces lo que Fer estaba diciendo es, Señor, dime cómo, dime dónde, ¿no? Y también algo que me llamó la atención que él mencionó ahí fue que el Señor le respondió. ¿Sí recuerda cómo lo respondió? Lo que nuestro hermano mencionó fue que él tuvo una voz muy clara que dijo lengua de señas. Pero ¿recuerda qué dijo después de eso? Ahí está Fer, si le preguntan después. Y si no, ven el testimonio. Lo que dijo es que él enfrentó duda. Porque él lo que pensó fue, ¿cómo si yo nunca estudié? ¿Cómo si nadie cercano a mí habla? ¿Quién lo va a necesitar cercano a mí? Y entonces dudó. Dudó y dijo, híjole. Y fíjese, lo menciono por esto. No te estoy exhibiendo, Fer, de verdad, no. Nada más me parece relevante por esto. Él tuvo una respuesta clara, pero se enfrentó a lo que nos enfrentamos todos, al temor, a la duda, porque dijo, ¿eso? ¿Eso? No hay nada natural que me diga que este es mi don. No hay un estudio que yo haya llevado durante años para que me diga, este es mi don. No hay alguien alrededor de mí que sea sordo o que sea mudo que me haga pensar, por esto lo necesito. Y entonces dudó. Pero fue capaz de avanzar sobre esa duda y de probar que lo que decía es cierto. Si alguien aquí duda, porque yo la verdad no entiendo lo que dice cuando habla así, pero si alguien aquí tiene duda, más o menos por ese tiempo también, por alguna razón compartí ese video con una amiga que sí estudió lengua de señas, que sí sabe hablar lengua de señas mexicana porque estudió, y dijo, sí, sí habla. Dijo, arrastra un poco las R's, pero habla. Sí habla. Entonces no hay duda. Dios hizo algo sobrenatural ahí. ¿Amén? Y entonces, miren hermanos, ¿por qué estoy hablando de todo esto? Estamos hablando de dones.
Estamos hablando de dones espirituales. La semana pasada comenzábamos con algo que es bien necesario que tengamos presente para desarrollar estos dones. No me voy a regresar, puede regresarse usted en internet, ahí está. Algunos puntos clave que necesitamos considerar para saber si yo ejerzo mi don conforme a la voluntad de Dios. Pero, ¿por qué estoy hablando de todo esto que venía hablando antes de lo sobrenatural? Porque todos estos dones que se mencionan en la primera carta a los Corintios son sobrenaturales. Todos, todos. Se mencionaba, y yo creo que lo sabemos, hay unos que específicamente nos parecen más sobrenaturales que el resto, pero lo que dice la Escritura y lo que podemos ver durante la práctica es que todos, absolutamente todos son sobrenaturales. ¿Está de acuerdo? Amén. Ya cada vez oyen menos amenes. Pero es bien relevante que tengamos esto presente, hermanos, porque eh, lo que enfrentó Fer es algo que vamos a enfrentar ustedes y yo cuando queramos ejercitar esos dones. Cuando queramos ejercer estos dones, nos vamos a enfrentar al ¿sí será? ¿Sí será? Y Dios diciéndonos, haz esto. Pero yo diciendo, ¿sí será? ¿Recuerda lo que predicaba el pastor este domingo con Moisés? Está la zarza, está algo, una voz en una zarza hablándole. Y le dice, vas a ir y vas. Y entonces Moisés dice, ¿sí será, Señor? ¿Sí será que soy yo? Miren, Dios no se enoja porque hagamos ese tipo de preguntas. Aún cuando digamos que no, la misericordia de Dios es tan grande que Dios insiste. Porque a Moisés, lo mencionaba también el pastor, decía, Dios fue muy paciente con Moisés porque no le aguantó una pregunta, no le aguantó dos preguntas, le aguantó tres. Y no solo esas tres, porque cuando vemos la historia vemos que vuelve a preguntar sobre la marcha. Vemos que, por ejemplo, llega y se para frente al mar y dice, Señor, ¿qué hacemos? Y entonces él le dice, pues es que no me preguntes, amigo, tú sigue caminando. Cuando ustedes y yo enfrentamos esa duda, tenemos dos opciones. Tenemos la opción de quedarnos quietos y abrazar la duda, o tenemos la opción de dar el paso hacia lo sobrenatural. Tenemos la opción de dar el paso hacia algo que no tiene sentido para nosotros, pero que Dios va a hacer. Y es bien relevante que como iglesia empecemos a tomar esos pasos de fe, porque es parte de la manifestación de Dios para bendición de su pueblo y para revelación de los que no creen. Es parte del cumplimiento del propósito de Dios con su iglesia y con nosotros. Provoca madurez, provoca desarrollo, provoca bendición, provoca tantas y tantas cosas de las que nos privamos cuando abrazamos la duda. Si alguien está sintiendo que esto que estoy mencionando es para usted, deje de abrazar la duda. Dios no lo está regañando. Yo tampoco lo estoy regañando. Lo que estamos haciendo es, hermanos, podemos caminar, podemos ir hacia adelante. Como Moisés frente al mar, podemos seguir caminando. Y podemos ver cómo Dios se mueve en lo sobrenatural, en las cosas que experimentamos. Hay testimonios, se han mencionado testimonios. En el 31 se mencionaron testimonios de sanidad, que es el don del que vamos a hablar un poquito. Personas enfermas que fueron sanadas. Nuestra hermana Gaby compartió un testimonio. Si usted no sabe, también por ahí está el caso de Leo, mejor conocido como el Bebote, que estuvo enfermo un rato muy grande, un tiempo muy grande, y fueron doctores y no hallaban, y no hallaban, y no hallaban. Y yo no sé si usted se enteró, pero vino un domingo. Y vino un domingo porque su familia, sus padres quisieron que oraran por él. ¿Saben qué pasó al día siguiente? Ya no tenía nada. ¿Sí? Hay testimonios sobrenaturales de lo que Dios hace. ¿Sale? Entonces, les decía que esa ocasión que el pastor Guillermo predicaba en el aniversario, a mí eso me llamaba la atención. Me llamaba la atención a mí primeramente porque también como Fer y como seguramente muchos de ustedes aquí hemos enfrentado esa duda acerca de lo sobrenatural. Yo recuerdo también
que cuando el Espíritu Santo se manifestó sobre mí, yo tuve esa duda. Y entonces había hermanos orando por mí y yo decía, ¿sí será? Y en ese momento no fue. Pero pasaron un par de días y el Señor me dijo que sí era. ¿Sí? El Señor se mueve más allá de nuestras dudas, pero aún así lo que espera es que nosotros tomemos ese paso. Lo que espera es que nosotros avancemos hacia allá. Mire, hablando de cosas sobrenaturales, en el trabajo que tengo me movieron el horario. Justo esta semana me movieron el horario. Implicaba salir a las 7 de la noche. Luego pedí autorización y consiguieron moverme el horario en general para salir a las 6 de la noche, pero mi trabajo tiene que ver con visitar algunos sitios y entonces no siempre estoy a la misma distancia de este lugar. Cuando yo estaba pensando hablar precisamente de esto sobrenatural, cuando yo estaba pensando hablar de lo que Dios hace con o sin nosotros en medio, yo tenía este temor de decir, no voy a llegar, no voy a llegar a compartir, no me va a dar tiempo. Y es algo que yo quería compartir con ustedes. Dios sabe que tenía yo el deseo de hablar de esto. Y entonces yo dije, bueno, es el momento perfecto para probar algo sobrenatural, ¿no? Dije, voy a esperar que para esa hora de la noche no haya tanto trabajo y pueda llegar yo a tiempo. ¿Qué creen que pasó? Salió trabajo. Salió mucho trabajo. Y la verdad es que cuando salió trabajo, sí me desanimé. Y dije, no voy a llegar, ¿no? Y me desanimé también porque dije, bueno, si yo estaba esperando algo sobrenatural, pues, ¿por qué no sucedió, no? Además, voy a hablar de esto. Y dije, pues es que no es el único camino de lo sobrenatural. Y entonces adivine qué hice. Bueno, no adivine porque es pecado, pero imagine qué hice. Pedí permiso y me lo dieron. Y quiero mencionar esto también para lo siguiente. A veces el camino de lo sobrenatural no es lo que nosotros imaginamos, ¿no? Yo esperaba, mi deseo era, pues Señor, puedes hacer todo, puedes hacer que en este lapso no haya trabajo como para que yo vaya a compartir. Y Dios dijo, no, pues entonces por ahí, ¿no? Es por acá. Y aquí estoy, ¿no? Hablando de lo que Dios puede hacer. Ahora, todas estas cosas ya pasaron. En un sentido, ya no son relevantes. ¿Por qué ya no son relevantes? Porque me importa lo que viene. Lo que viene para mí, lo que viene para usted, lo que viene para esta iglesia. Yo se lo decía y lo creo firmemente. Después de ver lo que hemos estado considerando durante tanto tiempo, de lo que Dios ha estado hablando, hemos hablado de milagros que Dios hace, hemos hablado de lo que el Espíritu hace, de cómo todos tenemos al Espíritu Santo, de cómo es Dios mismo sobre nosotros, de cómo nosotros podemos aún resistir al Espíritu, pero al mismo tiempo que podemos resistir al Espíritu, podemos someternos al Espíritu. Y entonces vivir una vida que va más allá de lo natural, en todo sentido, en todo sentido. Una de las cosas una de las situaciones donde Dios muestra su sobrenaturalidad es en las enfermedades, es en el asunto del ejercicio de los dones. Primer carta a los Corintios, si gusta acompañarme, primer carta a los Corintios, capítulo 12. Primer carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 4. ¿Lo tiene? Ya lo leíamos la semana pasada, pero voy a volver a leerlo. Primer carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 4. Dice así: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. Y este es el don del que me toca compartir con ustedes, del don de sanidades.
En realidad, la mayoría de los dones no necesitan como mucha explicación. Parecen ser muy claros, ¿no es cierto? Habla de fe, habla de sabiduría, habla de ciencia, más adelante habla del discernimiento, de profecía, de hacer milagros. Y este don de sanidades parece no necesitar mucha explicación. Y en efecto no me voy a poner a explicar lo que significa, porque creemos y hemos visto lo que sucede. Em, y justamente por eso venía hablando de lo sobrenatural. Porque en el ejemplo que leía nuestro hermano Fernando antes de que yo pasara, están Pedro y Juan caminando como normalmente lo hacían, entrando al templo, y en una puerta del templo había un cojo. ¿El cojo a qué se dedicaba? A pedir limosna. Y entonces hacen lo de siempre. Él ya estaba acostumbrado a su situación. Y entonces dice, una moneda. ¿Qué era más fácil, hermanos, darle una moneda o hacer otra cosa? Era más fácil darle una moneda, ¿no es cierto? Bueno, depende del tamaño de la moneda, ¿verdad? Pero era más fácil darle una moneda. Y entonces Pedro toma una decisión que va contraria a la razón de todos. Le dice, mírame. Y todavía cuando le dice, mírame, que la escritura dice que el cojo estaba esperando que le diera algo. Porque él era lo que estaba esperando, él no estaba esperando otra cosa. Y entonces Pedro toma una decisión valiente y dice, levántate. Sí, levántate. Y se levanta y camina. Lo sobrenatural sucede porque Dios se manifiesta así con su pueblo. Pedro enfrentó la duda. Mire, ese Pedro que levantó al cojo fue el que en medio de la tempestad, cuando vio a Jesús sobre el mar, dijo, Señor, yo quiero ir por allá. Dio un par de pasos y ¿qué pasó después? Se hundió. Ese mismo Pedro que dudó un tiempo antes, ese mismo Pedro que todavía no quería a los gentiles por un tiempo, ese mismo Pedro que cortó una oreja, ese mismo Pedro en algún momento tomó la decisión de decirle a alguien que estaba en necesidad, levántate. Contrario a lo que la razón le pudo decir, contrario a lo que la gente esperaba. Mira, es contrario a lo que la gente esperaba, porque dice la misma escritura que cuando él entró dando gloria a Dios, cuando el cojo entró dando gloria a Dios, hubo gente que se sorprendió, pero hubo gente que tuvo miedo. Eso es lo que hace lo sobrenatural. Nos puede provocar temor o nos puede provocar asombro. Con los creyentes es igual, nos puede provocar temor o nos puede provocar asombro. Y como les decía al principio, yo estoy convencido de que lo que Dios espera es que dejemos de abrazar la duda y empecemos a caminar sobre lo sobrenatural. Más bien, en lo sobrenatural. Que empecemos a ver cómo Dios se manifiesta en la iglesia, a ver cómo Dios se manifiesta fuera de la iglesia, porque va junto, hermanos. Si bien es cierto lo que dice Corintios, todo lo que dice Corintios, que no voy a profundizar tampoco en eso, pero todo lo que dice Corintios de los dones espirituales tiene que ver con el desarrollo dentro de la iglesia. El desarrollo que Dios permite dentro de la iglesia es para que cuando dejemos de congregarnos, la gente que no es iglesia vea la manifestación del Espíritu, vea la manifestación del poder de Dios y entonces tenga una motivación más para creer. Pero si nosotros estamos temerosos y únicamente viviendo en razón de lo que vemos, nos vamos a perder de lo que Dios hace. Imagínese, voy a seguir usando el ejemplo de Fer. Imagínese, Fer tuvo temor, pero pudo vencer ese temor y sacar su teléfono y buscar un clip donde se hablara lengua de señas. ¿Qué hubiera pasado si él se hubiera aferrado a ese temor y hubiera dicho, híjole, no sé, yo creo que voy a esperarme más tiempo para ver qué Dios me dice? Pues nos hubiéramos privado de ese, más bien, gente se hubiera privado de ese don.
hemos recibido al menos un mensaje de que hay alguien que sí está viendo y poniendo atención, o que estuvo viendo, porque ahorita no lo hemos hecho, cuando nuestro hermano predicaba en lengua de señas. Si hay alguien que escuchó, si hay alguien que vio, si hay alguien que leyó, si hay alguien que entendió. Y hermanos, a veces la manifestación del Espíritu no es para muchas personas. ¿Cuántos cojos levantó en ese momento Pedro? 1. No eran necesarios más. El testimonio de ese después bendijo a muchos más. Y sí, después Pedro sanó. El libro de Hechos está lleno de pasajes de sanidad. Pero fue 1 al que bendijo, 1 al que alcanzó. Una de las cosas que se mencionaban la semana pasada era que tenemos esta tendencia a querer sobresalir y a querer abarcar mucho y a querer bendecir a muchos y a querer que Dios nos use con mucha gente. Como yo le decía con mi ejemplo del horario del trabajo, los milagros de Dios, la sobrenaturalidad de Dios no siempre va en el sentido que yo quiero. Pero cuando Dios se manifiesta, al final sobre nosotros debe quedar la conciencia de que es algo sobrenatural que Dios está haciendo. Hablando de la sanidad, es necesario que sobre nosotros esté este valor de poder hablar sobre los enfermos y no limitarnos a decir, Señor, si es tu voluntad. No. Que mire, hermano, no está mal si usted quiere seguir orando así, no es pecado. Pero, pues si estamos hablando de dones, ¿qué cree que es lo que Dios espera de su iglesia? Si estamos hablando de don de sanidad, ¿qué cree que es lo que Dios espera que acontezca aquí? Que se manifieste. El tema general es reconociendo mi don. Y el pastor Miguel lo ha mencionado muchas veces. En general, cuando lo menciona, lo que acontece en la mayor parte de la congregación es como cierto temor y como cierta duda, lo que les vengo diciendo, porque empezamos a decir, híjole, bueno, a lo mejor es que este sí es mi don, pero a lo mejor no, me voy a esperar más tiempo. No tenga duda. Mira, hermano, le voy a decir algo, si usted se equivoca en el don que cree que tiene, Dios no se va a enojar con usted. Y si usted no tiene el don que creía que tenía, hay otra lista de dones que seguramente Dios le da uno. Porque eso es lo que dice Dios, que Dios da dones a su iglesia. Y lo que dice en este capítulo es que no a todos nos da los mismos dones. No se atore si el don de sanidad no es de usted. Pero si el don de sanidad es de usted, hermano, es necesario que usted tenga plena conciencia de que ese es su don. Así que, hermanos, dejemos de abrazar la duda y avancemos. Porque otra vez todo esto, y mire, hermano, sucede en general, pero en esta ocasión tengo la oportunidad de verlo así. Este mensaje no es un mensaje aislado, no es un mensaje del día de hoy. Es un mensaje que venimos arrastrando desde mucho antes, desde un par de meses antes. Y Dios viene hablando con nosotros como su iglesia, porque Dios espera que nosotros respondamos de cierta manera. Si su don es el don de sanidad, empiece a ejercitarlo. Si ese no es su don, no se atore, pero tenga bien claro cuál es su don. Vamos a orar. Es martes de oración. Me parece que es el momento perfecto para probar lo que Dios es. Amén. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar y vamos a ver cómo Dios responde.